Hola, ¿cómo están bebés? Yo soy Jaycee para los que no me conocen y para los que sí, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les traigo un pequeño tutorial de anatomía básica en el celular, específicamente en Ibis Paint X. Aunque ustedes pueden hacerlo en cualquier programa, lo que sí les recomendaría es que si ese programa tiene la opción de licuar, pues mucho mejor. O sea, no es indispensable, pero sí ayuda mucho. Este será uno de varios videos, así que no se preocupen. Si quieren que haga videos de anatomía con más poses, tipo alguna pose que se les dificulte y quieren que yo les ayude un poquito mediante un video, me pueden decir en los comentarios. Aclaro que yo no soy una experta en anatomía, así que solo les voy a compartir lo que yo he aprendido por experiencia y un poco de estudio durante los años que estuve dibujando en digital. Así que aunque yo lleve años dibujando, aún hay ocasiones en las que me equivoco y tengo que corregir a medida que voy dibujando el cuerpo de algún personaje. Pero es normal, no tiene por qué salirte perfecto. Lo importante es que te vayas dando cuenta tú mismo de los errores y los vayas corrigiendo. Mientras más lleves tiempo dibujando, más entrenado vas a tener el ojo para darte cuenta de esos errores. Yo no uso tanta técnica en cuanto a la anatomía, yo más suelo dibujar del resultado de haber dibujado tanto distintas poses por las comisiones que me pedían. Porque si fuera por mí nomás me quedaba en la pose de 3/4 que siempre hacía, pero por las peticiones de mis clientes tuve que salir de mi zona de confort y arriesgarme a hacer poses más dinámicas. Y bueno, vayamos empezando de una vez sin tanta habladuría. Perdón, es que aunque sea introvertida, una vez que empiezo a hablar no hay quien me calle. Bueno, primero te aconsejo que vayas calentando la mano, haciendo pequeños ejercicios como dibujar círculos, líneas, entre otras figuras, repetidas veces uno encima de otro, tratando de no salirte de la línea. Esto es solo para aflojar la mano y que no esté muy rígida, porque los bocetos salen mejor con líneas rápidas y sueltas, sin tanta presión ni metiéndole mucho detalle. Así que primero hacemos la estructura base, usando figuras geométricas como el círculo para la cabeza. No te preocupes que no tiene que salirte perfecto. Y luego haré una línea larga hacia abajo, calculando más o menos la longitud que tendrá el cuerpo. Luego, como voy a hacer un cuerpo femenino, hago como una especie de reloj de arena, aunque bueno, eso dependerá de la contextura física que tendrá tu personaje. En este caso el mío será uno delgado y alto. Unos 2 palitos para las piernas, así como cuando dibujábamos de pequeños en el jardín. Luego unos círculos para los hombros, el que esté más cerca será un poco más grande. Y de ahí parto haciendo una línea como en triángulo para el brazo. La mano la hago como un pequeño trapezoide y un pequeño círculo para el codo. Hago el otro brazo con una línea hacia abajo, tomando en cuenta que, como este brazo está un poco más caído, el círculo del codo iría un poco más abajo, siguiendo una línea invisible inclinada como referencia. Bueno, hice más pequeño el boceto porque me faltó espacio para las piernas. Hacemos también círculos divisorios para las rodillas y los pies con una forma de triángulo. La cabeza la hice un poco más pequeña porque estaba algo cabezona. Y aquí podemos hacer unas líneas en cruz para visualizar hacia dónde estará viendo nuestro personaje. Hacemos un pequeño óvalo para separar estos triángulos y tener en cuenta que ahí iría la cintura. Bueno, también corregí estos círculos de las rodillas, que olvidé tomar en cuenta la inclinación por la perspectiva de que un lado del cuerpo está más alejado. Luego, en una nueva capa y bajando la opacidad de la capa de la estructura básica, hacemos un boceto un poco más detallado de la forma del cuerpo. Empiezo con un triángulo para el mentón y una forma de M para la mejilla y el hueso de la ceja. Luego un óvalo a un lado de la cabeza para hacerlo más en 3D, pues la cabeza está girada y pues toman en cuenta que es más o menos como un cubo. Luego las líneas guías de la cara y una línea inclinada hacia abajo para este lado de la cara. Recuerda que estamos pensando en 3D. Hacemos el cuello y de ahí partimos con 2 líneas inclinadas hacia los hombros. Luego una línea algo curva para la parte de la espalda y una línea aún más curva para el busto. Y asimismo aquí también pensamos en 3D. Haciendo una curva aquí para saber dónde termina el busto. No sé si se habrán dado cuenta de esta parte curvada cuando nos paramos recto. Y de ahí hacemos las caderas, en esta parte un poco más curvada. Luego, siguiendo la forma en 3D, pensamos como si esta parte fuera una caja vista desde abajo. Y de aquí saldrían las piernas, haciendo medios círculos en el inicio y unas líneas algo curvadas hacia abajo, un poco más angostas al llegar a la rodilla. Hacemos unas curvas pequeñas para las rodillas y luego una línea bien curvada para la pantorrilla.
y una línea algo recta para la parte de adelante. Lo mismo para esta pierna, solo que con la rodilla más pronunciada y esta línea de delante de la pantorrilla un poco más recta, porque esta pierna está más de un lado. Listo, hacemos unas líneas como triángulos arriba y abajo para las rodillas, como si estuviéramos dibujando una muñeca. Puedes hacer esta línea en la cadera para que se vea más en 3D. Luego hacemos los pies, primero con una línea inclinada y un poco curvada hacia arriba para los dedos, y una línea curva hacia afuera, con un hueco para esta curva de la planta del pie. Y luego solo queda hacer el talón. No te olvides de hacer esta pequeña curvita bajo el tobillo. Y para este pie, como está de frente, seguimos la misma forma del triángulo, solo que un poco más estilizada y no con líneas tan rectas. Listo, hacemos unas cuantas líneas divisorias más en el pecho, siguiendo la forma del cuerpo. Es decir, en la parte del abdomen la línea iría más hacia adentro. Ahora hacemos los brazos. Primero el hombro siguiendo la forma del círculo, y en la parte de abajo con una línea curvada hacia adentro. Y de ahí hacemos dos líneas anchas al inicio y angostas al final. Hacemos el codo como en forma de triángulo y dos líneas más para terminar el brazo. Te aconsejo que para la anatomía sigas referencias de estas muñecas que son articuladas para que sepas y te grabes con la práctica dónde va cada división. A mí se me hace más fácil dibujar a mis personajes haciendo en cuenta como si fueran muñecos articulados. Y bueno, la mano la hacemos casi igual. No le damos mucho detalle todavía porque este no es un boceto final, sino una estructura de anatomía un poco más elaborada que la primera estructura que hice en color rojo. Esa solo era una guía, solo la hice aquí para enseñarles por dónde empezar, pero una vez tengas suficiente práctica, podrás saltarte este paso y hacer de una vez la estructura más elaborada, que es la de la muñeca. Aquí hacemos unas líneas hacia el centro para las clavículas. Y ya estaría. Ahora solo nos queda corregir si es necesario. Como aquí que el cuello lo hice como que muy delgado. Y borrando algunas líneas de más. Aquí este brazo lo hice un poco más hacia adentro por la perspectiva. Y no te olvides girar el lienzo para ver mejor los errores. Hice también más adentro este brazo porque se veía un poco salido, como si estuviera dislocado. Recuerda que como está un poco en perspectiva, esta línea curva del hombro es hacia abajo y esta de acá hacia arriba. También hice esta pequeña línea aquí para que se vea más en 3D. Aquí noté que las rodillas no estaban alineadas, así que puedes borrar y hacer esta rodilla más arriba, o también si estás en Ibis Paint, puedes usar esta opción de licuar para modificar o mover estas partes. Moví esta pierna más hacia adentro y este brazo también más hacia adentro. También lo alargo un poco porque noté que los brazos estaban muy cortos. Seguimos haciendo pequeñas correcciones. Agrandé esta parte de la espalda guiándome del hombro y también hice una curva hacia afuera para el pecho. Una línea inclinada hacia abajo para darle forma 3D. Hago un poco más ancho los brazos si es necesario. Siempre volteando el lienzo constantemente para ver mejor los errores. Como aquí que noté que el torso estaba muy corto, así que lo alargué un poquito. Para ver errores que tal vez sepas que están ahí, pero no sabes exactamente dónde, puedes dejar el dibujo un rato, tipo una hora, y luego volver a abrir la app y ver nuevamente el dibujo después pasado ese tiempo. Es una forma muy útil de entrenar la vista. Esta rodilla de aquí la agrandé porque se supone que está un poco de lado, por lo que las zonas alejadas serán las que tengan menor tamaño que las de enfrente. Y listo. De aquí ya puedes empezar a agregarle ropa, detallar las manos y borrar líneas que ya no necesites, como las líneas divisorias de los brazos. Y si quieres hacer poses más dinámicas, puedes empezar haciendo una línea guía, como por ejemplo aquí hice una línea larga y curva como un tipo de S, una S bien alargada. Y empezamos siempre por la cabeza. Luego hacemos la forma de reloj de arena, pero esta vez con líneas más curvas, siguiendo la forma de esta línea guía. Si te das cuenta, para darle más dinamismo a una pose, puedes imaginarte unas líneas en forma de triángulo para los hombros y las caderas. En la parte de los hombros, esta línea va hacia arriba y en las caderas, esta va hacia abajo. Entonces, este hombro lo hago un poquito más hacia arriba,
para hacer una pose del brazo tocando su cabeza, como si estuviera posando para una foto. Y primero empiezo con una línea algo curva para la pierna de atrás, partiendo desde esta parte del triángulo, y una línea desde aquí para la pierna de adelante. Luego una hacia abajo, haciendo los respectivos círculos donde estarán ubicadas las rodillas, y los pies en forma de pequeños triángulos. Aquí son puras figuras geométricas, sin tanto detalle. Hazlo lo más rápido que puedas. Luego puedes ir corrigiendo. Lo importante en esta parte es tener la idea general de cómo será la pose. Para no confundirte con estas líneas de aquí, puedes repasar varias veces la línea de la pierna de enfrente, para que sea más notoria y resalte, para saber que está por encima de la otra, o sea, enfrente. Y la otra será más opaca porque está en la parte de atrás. Asimismo repaso este brazo porque es el que estará más enfrente. Ahora, al girar el lienzo, me di cuenta que el personaje estaba muy inclinado hacia adelante, como el Michael Jackson cuando hacía esa coreografía. Así que con el lazo seleccioné solo la parte de arriba y la giré más hacia adentro. Fíjate que solo partimos de esta línea guía. El torso va hacia adelante, la cabeza hacia atrás y la pierna que sostiene todo el peso va hacia atrás, siguiendo tal cual la forma de esta línea. Y así puedes hacer un montón de bocetos más con esta estructura básica del reloj de arena con bolitas y palitos. Y bueno, espero te haya servido este tutorial. Comenta si deseas ver más poses con esta forma de hacer anatomía o alguna otro tipo de forma y qué tipo de pose deseas que dibuje. Hasta aquí llega el video de hoy. No se olviden de poner en práctica todo lo que han visto en este video y complementarlo con imágenes de referencia de estas muñecas articuladas. Dale like al video si te ha gustado, comenta tu opinión y compártelo con tus amigos para seguir ayudando a más compañeros artistas. Nos estaremos viendo en próximos videos, bebés. Que pasen muy bien, les mando un beso muy grande y bye bye.